han aparecido barras. Y es lo que se está tratando de entender en esta una imagen de alma de CO2, carbón. Y bueno, algunas barras famosas. Tenemos nuestra Vía Láctea, ¿cierto? Que tiene en el centro, lo que le llama la gente normalmente el bulge, pero en realidad es una barra. Y la nube de Magallanes, que si ustedes quizás lo han visto en el hemisferio sur, las nubes, bueno, hay una estructura como rectangular, bueno, eso es una barra. ¿Ya? Es una barra pequeña, de unos 3 kiloparsecs de diámetro. Y yo lo que me dediqué a estudiar era la galaxia Andrómeda, porque, bueno, yo soy del hemisferio sur, entonces quería aprender de la galaxia que no veo en el hemisferio norte. Aquí está comparado la luna, bueno, la luna pasa de ahí, pero pueden comparar en la escala en el cielo. O sea, básicamente son como 2, 3 lunas llenas en el cielo, está bastante cerca, casi 1 millón de años luz, no más de 3 millones de años luz, 700 kiloparsecs. Está bien inclinada, ¿cierto? Entonces no se ve el disco y tiene una masa total bien parecida a la Vía Láctea, Vía 12, y tiene todas las estructuras clásicas de galaxias centrales, un halo de materia oscura, un halo estelar, un halo de gas caliente de varios trillones de Kelvin, un disco estelar de gas, un agujero negro supermasivo, pero a diferencia de la Vía Láctea, que es de 4 millones de masas solares, era Andrómeda de 100 millones de masas solares, o de 140 en realidad, o sea, bastante más masivo. Y tiene su bulge, su sobredensidad de estrella en el centro, pero la gente muchas veces ignora que también tiene una barra. Porque no se ve la barra, bueno, la barra está en el centro, pero la galaxia está inclinada. ¿Ya? Entonces, hay que ir a otras bandas, ¿cierto? Esto es una imagen del telescopio Spitzer, y aquí en la parte central se ve precisamente esta estructura alargada, ¿ya? Que es la barra, y esto se sabe hace un buen tiempo, de 1956, por Lindblad, que era un astrónomo reconocido de esa época, ya observó en la banda R, en las bandas más rojas, infrarrojas, se ve la estructura triaxial, que es esta barra que en proyección se ve básicamente como una estructura más alargada y más rectangular. Y bueno, lo que hice yo en resumen fue hacer varias simulaciones, estas N-Body, este método Make to Measure. N-Body te sirve para ver la evolución, digamos, para construir una barra, como la inestabilidad del disco forma una barra en el centro. Como están viendo ahí, obviamente esto tiene un halo de materia oscura, y en el centro es simplemente la estrella, que ocurre una inestabilidad, ¿cierto? Y esa inestabilidad forma una estructura triaxial que al final evoluciona o es contenida o self-consistent, autoconsistente. Este otro método, ¿cierto? Que va ajustando en magenta la isocontornos de la luz estelar, y el modelo en negro tratando de ajustar esta observación, y con eso construyes un modelo y puedes medir varias propiedades de la cantidad de materia oscura, la velocidad de rotación de la barra, entre otras cosas. Y bueno, con eso publicamos 2 artículos. Y de este potencial que recuperamos, hemos podido hacer varios spin-off projects, midiendo, por ejemplo, la química, la distribución química en el centro de la galaxia, la hidrodinámica en el núcleo, en la parte central, ¿cierto? La idea era entender cómo el gas es acretado hacia el centro de Andrómeda, y eso puede activar la formación estelar en el centro. Y después con el Shifan hemos estado trabajando en estudiante en Shanghai y ahora está en Italia. Él está haciendo la hidrodinámica en la parte central de toda la galaxia de Andrómeda. Y ahora estamos estudiando posibles modelos de colisión, que es la simulación que ven acá. Claro, aquí básicamente usa el potencial que construimos en el paper anterior, pone ese potencial gravitacional, pone gas adentro y lo deja evolucionar, y luego le disparamos un satélite que pasa por el medio, ¿cierto? Otra galaxia, y tratamos de ver cómo reacciona el disco, porque hay una estructura que se llama el anillo de 10 kiloparsec, está en esta parte, y la idea es tratar de entender cómo se formó. Una de las hipótesis es que se formó una interacción con un satélite. Y los proyectos que estoy liderando yo, básicamente en barras, es tratar de usar estos métodos para entender otras galaxias con barras, como el NGC 1375, aquí en el cúmulo de Fornax. Y bueno, nuestra galaxia, la Vía Láctea,
proyecto que se llama CAPOS, que básicamente es un survey de tienen como 80 clusters en el centro de la Vía Láctea y tienen propiedades cinemáticas, químicas, y lo que estoy haciendo yo básicamente es el cálculo de la dinámica orbital de todos esos cúmulos de estrellas. Básicamente es integrar en este potencial, ¿cierto?, que es una barra que está rodeando la órbita de estos cúmulos, y también usar modelos, digamos, de evolución de galaxias y tratar de entender cómo, por ejemplo, estos cúmulos, aquí impuse un potencial de barra y los cúmulos quedan atrapados en estas órbitas a lo largo de la barra. Entonces la idea es entender un poco cómo la evolución de la Vía Láctea ha afectado la cinemática de toda esta estructura. Y ese era el short version de lo que he hecho barras. Pero lo que quería hoy día enfocar un poco más es el otro trabajo que hago, que es evolución de satélites, galaxias satélites. Este es un trabajo que hice con Católica, con Tomás Pusia, Patricia Picera, Gaspar Galán, y la UDP, y Jasna Ordis. Y bueno, este es un diagrama de aquí al centro está la Vía Láctea, aquí está Andrómeda, y la idea es entender un poco cómo estas galaxias centrales van afectando a los satélites que van cayendo, ¿cierto?, a la galaxia central. Por un lado tiene la población en la parte central, la inner region, y aquí más o menos uno entiende cómo evolucionan estas galaxias satélites a gran medida, digamos. Pierden el gas, luego las fuerzas de marea remueven la materia desde el centro, y por otro lado tiene las galaxias que todavía están en la periferia, ¿ya? Entonces en este trabajo lo que quisimos entender era algo muy simple. Este es un modelo que se llama Onion Rings. Básicamente lo que te dice es, para un satélite, ¿cierto?, que está sintiendo un potencial, ¿cierto?, de la galaxia central, se puede definir esto que se llama el radio de Jacobi. Básicamente es tu radio donde, en el cual el satélite aún tiene... predomina el potencial del satélite por sobre el del host, ¿cierto? Entonces, esto uno puede reescribir esta ecuación como fuerzas de marea, tidal field, que se llama, es básicamente en esta primera aproximación como es el promedio, ¿cierto?, de la densidad promedio de masa. Básicamente tiene que ser siempre, o sea, la densidad del satélite tiene que ser mayor que este tidal field, ¿cierto? Que básicamente mientras el satélite va cayendo, este tidal field va aumentando, ¿cierto? Y va removiendo las capas externas, por eso se dice como un onion ring o onion model, y vas eliminando las partes externas del satélite y te vas quedando con la parte central, que es más densa. Entonces la idea era que, bueno, si yo construyo un modelo, ¿cierto?, orbital, donde tengo, digamos, cada satélite se va hundiendo en el potencial, lo que predice este modelo simple ya es que mientras más cerca estas distancias versus el tidal field y la densidad del satélite, se van cayendo estos satélites, esta lluvia de satélites hacia el centro, los satélites van a ir perdiendo las capas externas y al final te vas a quedar con las partes más densas centrales de los satélites. Ya va truncando el exterior, la parte externa de cada satélite. Y debería haber una región donde, digamos, se distinguen estos dos tipos de regímenes en el que están los satélites. Uno donde estas fuerzas de marea, ¿cierto?, dominan, ¿cierto?, y moldean, digamos, el satélite, y la región donde, bueno, las fuerzas de marea son muy débiles y básicamente los satélites están como se formaron desde el comienzo. Este es un modelo, básicamente un toy model que hicimos con este código orbital de Lorian, donde es básicamente el mismo plot. Estas son las densidades de los satélites en función de distancia. Aquí está en el centro del clúster, acá está en la periferia. Y este es el valor inicial de las masas. En oscuro es la masa total del satélite y en naranjo es solo la masa estelar. ¿Ya? Entonces, esta era la condición inicial de todos los satélites, esta línea con todos estos puntitos, y a medida que evolucionas el clúster, empiezan a orbitar, los satélites chocan con esta, digamos, fuerza de marea y los va truncando las partes externas y quedas con solo las partes densas. Y lo que genera es
digamos, proceso un poco más cinético, ¿cierto? Que hay como una coestructura formada por todos los satélites que van, esto se va moviendo en el tiempo, pero en promedio, digamos, esta línea, ¿ya? Que es un moving average, como para trazar toda tu población, se ve una correlación con el tidal field, que en el fondo va aumentando hacia el centro, igual aquí tidal field. Y lo que fue interesante es que la parte estelar también se observa este proceso. O sea que básicamente el tidal field que opera sobre la masa, la densidad total. La densidad total se puede separar entre la suma de la masa estelar más la dark matter. Y por lo tanto este tidal field se imprime, digamos, en ambas componentes, que es lo que veríamos acá. Y bueno, esta anticorrelación entre, digamos, la distancia del satélite, mientras más cerca, más denso, ya se conocía. Lo que no se había explorado un poco es la parte de la densidad estelar. Eso es nuevo. Y por lo tanto, bueno, ese era un modelo toy model, fuimos a simulaciones tomológicas a ver si efectivamente estaba ahí. Y esto es un clúster que está aquí está la materia oscura, y aquí, bueno, no se ve tan en detalle, pero están también las galaxias satélites. Y cada puntito aquí es una galaxia satélite, las distintas componentes, está la masa estelar, está la masa estelar total en el centro, y esa es la masa total. ¿Vale? De otra forma, este gráfico es el mismo que esta parte negra, que aquí es el punto negro, y tiene la misma, digamos, coevolución, digamos, el tidal field está claramente moldeando, digamos, a todos los satélites. Pero cuando vimos la parte estelar, de la estrella, también vimos que aparece esta correlación entre el tidal field y la masa de la densidad estelar. Y eso no se había registrado hasta el momento. Después esto es básicamente lo mismo, pero aplicado a todos los clústeres de esa simulación, que son como unos 200 clústeres. Y la línea naranja básicamente es el promedio, es como un stacking de todos los clústeres, para ver si todos los clústeres muestran lo mismo, y efectivamente es la misma tendencia, siempre que la masa total siempre la densidad total va aumentando hacia el centro, y la densidad estelar, hay una región, más o menos esta es log, por eso no se ve un poco claro, pero si tú ves lineal, ves que en esta zona empieza a aumentar la densidad sistemáticamente, como se veía en esta parte. ¿Y qué hay bueno, también obviamente esto ocurre en el tiempo, entonces es una simulación que estoy viendo para un clúster, la evolución de todos estos satélites y cómo van cayendo al centro en función del tiempo. Y claro, aquí tienen grupos de galaxias cayendo hacia el centro, y eventualmente empieza a ocurrir este moldeo de shaping del mean density de satellites, y se empieza a producir esta anticorrelación. Y luego dijimos, bueno, vamos a las observaciones. Entonces fuimos a ver los satélites de Fornax que están haciendo, Fornax Cluster y Virgo Cluster, y efectivamente ahí hicimos lo mismo. Cada uno de estos son satélites reales, y hay una región donde este moving average empieza a aumentar en el centro, y que más o menos corresponde con esta zona que identificamos que es más o menos promedio de radio virial 0,4, 0,5, y para el Virgo de Cluster también. ¿Ya? Que fue como una interesante. Ahora, obviamente no es, hay diferencias con el modelo, digamos, en las simulaciones es mucho más pronunciado en el centro esta densidad que aumenta. En las observaciones no está claro quién puede estar generando estas diferencias en el centro. Nosotros creemos quizás no aumentan tanto porque quizás los satélites se destruyen, entonces simplemente no hay satélites que puedan trazar esto. Y también un efecto de proyección, porque aquí estamos viendo el cúmulo proyectado en 2D, ¿cierto? En cambio el otro era el gráfico tridimensional. Y fue de nuevo en la Milky Way y en Andrómeda vimos exactamente la misma correlación. Esta es digamos, el perfil de la densidad estelar, y que incluye el dark matter, y es la misma correlación, mucho más noisy porque son menos satélites. Aquí hay, no sé, 60 satélites por sistema, un poco menos, pero más o menos hay consistentemente que a punto 5 empieza como a aumentar la densidad promedio de los satélites. Bueno, esto podemos saltarlo, pero es básicamente un test hipótesis nula, donde tú básicamente randomizas
las densidades, tratando de eliminar la señal, y obtienes el ruido gris, básicamente, versus las líneas naranja y azul, que ahí usamos el método de, no sé, bootstrapping, para ver la variabilidad de esta correlación, y detectamos que es bastante, confiamos que es bastante robusta. Y bueno, esto fue algo que publicamos este año. No se había detectado hasta antes que existía esta correlación en la parte de la, estelar de las galaxias, en los clústeres. Y lo que estamos trabajando ahora es, eventualmente, como tú puedes medir esto en observaciones, donde ocurre esta transición, más o menos 0,5 radios viriales del clúster, eh, te podría servir como una métrica para medir la masa total del sistema. Esto, por ejemplo, es para todos los clústeres. Estos son los verdes, son observaciones. Y básicamente lo que significa es que tú puedes medir este radio, ¿cierto? Y predecir qué masa tiene el clúster. Y eso, bueno, todavía estamos trabajando en eso. No sé si... todavía me queda un poco más. No sé si hay preguntas de esa parte final. No sé. Y la última parte del proyecto, que es el proyecto Quimera, que este es un trabajo que estamos haciendo con Vicente Villanueva, con Buque, Mónica Rubio, Alberto Volato, Elizabeth. La idea es entender cómo evolucionan cómo la dinámica de formación estelar y la dinámica de este medio, de la ISL, en Dwarf Galaxy muy poco masivo, que es algo que no está tan bien estudiado. Entonces nosotros vimos lo que pasa en el centro de los clústeres, ¿cierto? Cuando van cayendo los satélites, aumentando su densidad, pierden las capas externas, pero en la periferia todavía hay satélites, y en las partes externas, digamos, tenemos dos tipos de poblaciones. Los que son, digamos, han perdido todo el gas, son las estrellas y dark matter, y las que tienen todavía gas H1 y quizás molecular. Bueno, esta slide es un poco mucha información, pero creo que lo importante es entender que estas son las predicciones de una simulación cosmológica que se llama NIHAO, es que en la parte externa, esta distancia versus razones de masa, pero en la periferia, digamos, lo que está diciendo esto es que acá afuera tiene dos tipos de satélites. Los satélites que pasaron por dentro ya, que se llaman estas backsplash, porque como que es un salpique, ¿cierto? Y estas perdieron el gas, la masa, digamos, parte de su dark matter, perdieron parte de gas, pero están actualmente más o menos, bueno, para la Vía están entre 200 a 500 kiloparsecs, depende de tu sistema, y también tienen estos sistemas los que están cayendo por primera vez. El problema es que las simulaciones predicen que muchas cosas se ven parecidas, tienen gas fractions similares, y dark matter es difícil medirlo, entonces observacionalmente es difícil separarlo. La pregunta fue, bueno, ¿dónde están estas backsplash o quimeras que dijimos como sistemas que pasaban por el centro, se están como minimizando? Y ahí fue donde, bueno, empezamos a analizar todos los distintas dwarfs, esta Phoenix. Son sistemas bastante poco masivos. Este tiene unas 100.000, 800.000 masas solares. Lioté tiene unas casi 100.000 masas solares. Es casi un star cluster inflado con dark matter. Pero hay sistemas más masivos que esta que tiene como 40 millones de masas solares. Pero eso nos interesa un poquito más estas, las menos masivas. Y para eso, bueno, escribimos este código que se llama DeLorean, que tú básicamente integras las órbitas hacia el pasado, estudias parámetros, digamos, de muchas. Sabemos la posición, sabemos la componente radial, pero no sabemos la componente tangencial de velocidad, entonces tienes que estudiar, digamos, usar el método Monte Carlo, básicamente, y estudiar muchas órbitas. Y también incluso hicimos simulaciones N-body, donde tenías que estudiar, digamos, ok, estudiaste la órbita para este objeto, pero pudo este objeto sobrevivir a una pasada por la Vía Láctea. Bueno, hicimos simulaciones con galaxias, digamos, la pequeña dwarf, y la tiramos por el centro y vimos efectivamente que era capaz de sobrevivir a estas fuerzas de marea de la galaxia central. Y bueno, esto concluyó en un artículo donde identificamos algunos posibles candidatos de backsplash, como LEOT. Phoenix es
Félix está a la misma distancia que el IoT, hasta que está acá, pero está cayendo muy rápido, entonces concluimos que tiene que ser una galaxia que está cayendo por primera vez a la Vía Láctea. Y hay otras también que son candidatas a estas backslash. Y otra cosa que nos interesó, que viene ahora un poco ya en la segunda parte del proyecto, era entender la dinámica interna de estas galaxias. En este caso era el LEOT, esta es nuestra galaxia de satélite posible backslash, que tiene más o menos medio millón de masas solares en gas, H1. Ya es una imagen de H1 que obtenía con el telescopio en Holanda. Y lo que era interesante es que el gas, que es esta parte, la parte más densa, está desplazada del centro de masa de la estrella. Había un desplazamiento. Entonces fue, ok, esto dinámicamente es como un puzzle, porque digamos no es estable en el sistema. Entonces lo que hicimos fue tratar de, bueno, y en cinemática, estos son mapas cinemáticos del gas, también hay un desplazamiento, de la parte que son más o menos 3 kilómetros por segundo, que es poco, pero siempre digo, para esta dwarf es harto, es como si a la Vía Láctea la desplazara 2 kiloparsecs el gas hacia un lado y dijera que eso es algo estable, ¿no? O sea, lo que hicimos, bueno, básicamente era hacer simulaciones hidrodinámicas. No es el único caso, el de Phoenix también tiene el H1 desplazado de su estrella. Entonces esto fue como un poco a darnos un indicio de que quizás estas inestabilidades son comunes en esta galaxia de poca masa. Hicimos modelos de viento, ya donde simplemente pones dwarf, tan lejana, inyecta, digamos, el viento, que es el viento galáctico, y más o menos se conoce cómo podría ser el medio de la Vía Láctea en esos extremos, en beta models, con gas un poco denso pero muy caliente. Conocemos, hay estimaciones para el IoT de su masa estelar, de su masa dark matter, de masa de gas, puedes construir perfiles de masa. Y la idea es si para estos modelos, digamos, tú le inyectas el viento, ya podías reproducir esta inestabilidad en el centro. Entonces esto fue lo que hicimos, poner la dwarf a distintas velocidades, como no se conoce su velocidad tangencial, y la idea era que quizás como este vientecito que está generando puede generar dislocar el gas localmente, pero encontramos que no era suficiente el run pressure, digamos, del medio como para generar este offset en el centro. Otra idea incluso era, bueno, probamos como inestabilidades, digamos, del medio mismo, para un poco de inestabilidad de las cuestiones iniciales, pero una vez que se estabiliza, y pusimos una onda de densidad que pasa a través de la dwarf, pensando que esto podía generar como y efectivamente genera un offset, ¿cierto? Pero es dura muy poco, unos 10 o 50 mega años, y nosotros creemos que el LEOT, esta inestabilidad es mucho más duradera. Entonces empezamos a agregar más propiedades físicas. ¿Ya? Ellos tenían el modelo de observaciones de Hubble, de LEOT, y ellos identificaron que podía haber lo que se llama una población de estrellas AGB. Las estrellas AGB son estrellas masivas, ¿cierto? Que ya están expulsando sus capas externas de gas y generan unos vientos, ¿ya? Más o menos entre 5 y 20 kilómetros por segundo. Y la idea es que, bueno, quizás estos vientos estelares pueden generar una perturbación en la parte interna de la dwarf. Hicimos las simulaciones, pero generaba como una cavidad, ¿right? Entonces otra, digamos, condición observacional es que las estrellas más jóvenes, las viejas AGB, quizás están oscilando, como hay indicios observacionales de que hay un deslocamiento de las estrellas viejas y jóvenes, y estas estrellas quizás con este viento efectivamente te podrían generar como este régimen inestable del gas en el centro. Entonces, efectivamente, eso lo pusimos, un viento estelar que imita a esta estrella AGB, y ese viento va perturbando este medio interno de la dwarf y puede estar oscilando por hasta 1 GHz. Depende mucho de la densidad interna de dark matter que tiene, ¿ya? Entonces hicimos, por ejemplo, estos con modelos de Navarro, Fresnel White, que son modelos muy densos de materia oscura en el centro, y ahí la inestabilidad desaparece casi inmediatamente. Entonces, lo que nos decía básicamente estos modelos es que tú necesitas core, o sea, poca materia oscura en el centro, para permitir que las estrellas estén oscilando y digamos, la fuerza gravitacional no sea tan intensa como para impedir que los vientos perturben este medio interestelar.
Y bueno, esto lo publicamos el año pasado, ¿ya? Básicamente las conclusiones eran de que necesitas un core, de que los vientos estelares, aunque son débiles, son capaces de perturbar este medio y pueden explicar estos offsets que se ven en Phoenix, en LEOT. Y la parte observacional que estamos haciendo ahora era, bueno, estos modelos te dicen un poco que en el centro de LEOT, esta es la misma imagen de H1, deberían haber gas que se comprime, que se expande, pero básicamente lo que estábamos viendo era H1. Entonces con un colega Epicentro dijimos, bueno, quizás veamos si hay gas molecular, que hasta ahora nunca se había detectado, digamos ALMA. Tuvimos tiempo acá en Atacama Compact Array, y efectivamente descubrimos tres nubes que están aquí en el centro. Ya son nubes pequeñitas, de unas 5.000 masas solares cada una, tienen un tamaño de unos 10 parsecs. ¿Ya? No están muy bien resueltas, estamos tratando de ganar más tiempo de observación, de mayor resolución, para resolver estas pequeñas nubes. Pero fue una sorpresa, es la primera vez que se detecta el LEOT, y la gente como que no daba, creían que esta dwarf estaba muerta, ¿ya? Como en el fondo que ya estaba cayendo la Vía Láctea, había formado sus últimas estrellas, tenía una densidad de H1 muy baja y nunca más iba a formar estrellas y ya había muerto. Pero descubrimos que efectivamente todavía está peleando por formar su estrellita. Y lo que es interesante es que, esa cosa ahí está, la velocidad de estas nubes, hay dos que tienen velocidades más o menos similares al H1, o sea, estarían ligadas gravitacionalmente, pero hay una, la del norte, que tiene una diferencia casi de 60 kilómetros por segundo. Yo hice modelos dinámicos con distintos potenciales de dwarf. Encontré algunos modelos donde esta nube podría volver y ser recapturada por el potencial de la dwarf, pero en muchos modelos la nube se va. O sea, hay un stripping de este gas, que es básicamente gas molecular. Y esto podría explicar quizás por qué, bueno, este gráfico es básicamente el alfa CO. Es una razón, básicamente mientras más grande significa que hay menos CO. La Milky Way está acá abajo, tiene un valor de 4. Esto es básicamente densidad de CO por luminosidad. Y estas dwarfs en general muestran que tienen muy poco CO. ¿Ya? No. Quizás este podría ser una evidencia observacional digamos, estamos capturando el momento en que se está perdiendo este CO de la dwarf. Y bueno, ese es el resumen digamos, de esas tres molecular clouds que descubrimos. En el futuro ahora la idea es construir mejores modelos, simulaciones digamos, que tienen heating, cooling, que pueden modelar la formación de estrellas y modelar las dwarfs. Quizás los otros eran modelos más simples, solamente eran adiabáticos, para entender una inestabilidad, digamos, del fluido. La idea ahora es construir un modelo un poco más realista que permitan al gas colapsar y modelar un poco más la evolución de estas dwarfs. Y bueno, también ahora tuvimos tiempo para observar Phoenix, que tampoco se ha descubierto un gas molecular, solamente este H1, que está dislocado. Probablemente quizás también encontremos algo, pero es algo súper nuevo. La gente en general se ha enfocado en dwarfs más masivas, pero estas dwarfs más pequeñitas, ¿cierto? Todavía hay mucha entonces. Y eso, muchas gracias. Questions. Gracias, Matías. ¿Preguntas? Muchas. Matías, ¿puedes dar la bienvenida para que nos pregunten, por favor? Vamos a ver las Eso, me llamó la atención las barras de Rayman son súper acotadas, o sea, realmente los datos son. Estos son modelos simulaciones cosmológicos, y el error está dado por la estocasticidad, digamos, por ejemplo, este modelo. Lo que mide ese R es dónde ocurre este mínimo. Y la estocasticidad está dada por ese método de bootstrapping, ¿cierto? Y eso está dado por eso. Pero igual es no pues igual es un gran error pequeño. Y las verdes son las soluciones, ¿cierto? Claro. Y ahí también, bueno, igual es logarítmico el error, pero
Pero no, sí, era súper bien porque no está la nube de la simulación, también hay Virgo, ¿no? Sí, este es Virgo, este es Fornax, y aquí está Andrómeda. O sea, que ahora parece que quizás hay una tendencia a... ¿Cuál es el valor de esa pendiente? ¿Perdón? ¿Cuál es el valor de esa pendiente? Es 0.4. Parece, Ahí está el power law. Entonces, claro, la idea es que con esto, esto es una foto, un screenshot de TNG, ¿cierto? Aquí están los clusters, digamos, los satélites de materia oscura, aquí están los filamentos, y los nodos, aquí están los clusters. Entonces, lo que te podría decir este radio, digamos, te diría, bueno, ya este radio es de tal tamaño, por lo tanto, el cluster tiene tal masa. Tendría una idea, una métrica para medir la masa de estos. ya, entonces. Pero ¿cuál es el clúster más pequeño que definen ustedes por clúster? Bueno, depende, hay gente que le llama, hay gente que es súper canónica, como para definir, por ejemplo, a esto no diría clúster, como hay gente que habla de clúster de la 14 para arriba, para mí son grupos de galaxias gravitacionalmente, pero sí, generalmente día la 13 dice un grupo, se va. Ya, día la- Y esa definición de clúster va en función de la distancia entre galaxias. O sea, si yo tomo una galaxia y hago un radio, ahí solo define un clúster, ¿cierto? Es un radio mínimo y en base a eso, los puntos que caen en la galaxia. Ese es un clúster. La definición yo creo que no es tan formal y por eso hay un conflicto de cómo se define. Yo creo que tiene que ver cómo hay una cosa entre cómo se divide, se distribuye la masa del sistema, que haya un cuerpo central y después satélites, versus un grupo, por ejemplo, a veces tienes grupos donde hay 5 galaxias, tipo una Vía Láctea, interactuando todas, entonces ahí no hay un centro de masa único, por eso le llaman grupo. Pero según yo lo que he leído no es tan robusta la definición, por eso siempre hay gente... No, por supuesto, pero tanto en ese trabajo para ver cómo definieron todos los sistemas ligados en el desarrollo. ya. Y de hecho no hay punto más acá abajo porque las simulaciones cosmológicas no son tan buenas en resolución, al menos esta. Ahora se están haciendo con mejor resolución. Eh, Porque aquí aparte necesitaba cúmulos que además de estar resueltos, tuvieran satélites resueltos. O sea que la escala, las estructuras más pequeñas también estuvieron resueltas. Entonces eso te disminuye el sample. Pero sí, hoy día hay simulaciones que quizás puedo descargar que tengan esas Oye, María, ¿y eso es una foto o eso tiene dinámica esa imagen? ¿Esto? Sí, Sí, esto es una foto, digamos, pero de pero cero. Claro, sí, tiempo, y eso después del tiempo cambia. sí, ¿no? sí, va colapsando en estructuras así. Bueno, esta red cero, pero al comienzo es como todo homogéneo con perturbaciones dadas por Un fluido con pelotita, sí, cosas, claro. No, están basadas las perturbaciones como en el CMB, ya. modelos de CMB que se propagan desde redshift 1000 hasta 30, en estos modelos semilineales, y luego eso se usa como condición inicial para estas cajas enormes de N-body, ¿no? Distribuyes tu materia como estas densidades y luego le echas a andar en la gravedad Después y empieza a colapsarla. pero entre distintas partes, Claro. todo cae. No, distinto. Aquí hay un clúster, por ejemplo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Cada uno va a ser independiente. Esta caja aparte se resuelve como con ecuaciones, digamos, está metida la expansión del universo. Y no forman rotación. Hay gente midiendo eso si se ve como rotación. Pues se juntan los clústeres y después empiezan a rotar. Hay sistemas binarios también. En general, la suma total del momento angular es cero. De repente, localmente hay torques y cosas que te generan distribuciones, no sé. Pero eso se está midiendo hoy en día. Hay gente que trata de hacerlo observacionalmente igual. Y respecto al último proyecto donde tenían ahí, habían visto el viento, ahí que hicieron como la simulación hicieron el viento estelar de una AGB. Claro. Ahí, de ignorancia, ahí en esta galaxia enana no hay estrellas más masivas que tengan. No le pusimos porque ahora el IoT no tiene. Pero cada vez que se forma, dependiendo, claro, de la masa que colapsa, ¿cierto? De tu IMF,
la probabilidad de que se forme alguna es bien probable, pero en este caso no vemos ninguna, entonces por eso no le pusimos una estrella masiva, no sé, una OB, Wolf-Rayet, no sé. Efectivamente, en los modelos nuevos vamos a tener que incluir eso, supernovas, vientos estelares que se pueden. Y claro, ahí quizás te genera, ahí quizás es capaz de reproducir como lo que se ve en Félix. Bueno, no sé, pero el H1 está mucho más separado, es casi medio kiloparsec. Que por separarlo, probablemente una supernova, la energía no es capaz de dislocar todo ese gas. Solo también el viento y la erupción era como de 25 kilómetros. Sí, es como está en el rango más alto de las regiones. Generalmente, lo que he buscado en la literatura, entre 5 y 25, la estrella masiva alcanza 1000 kilómetros. Y ahí también tiene un perfil de densidad, ¿no? Sí, pero más me interesa el perfil final, o sea, no quieres resolver el viento localmente de la estrella, sino que ya la condición terminal. Sí, Y ahí, no sé si te acuerdas del orden de magnitud que tenga esa mitad de la velocidad lineal, la densidad. o sea, esas son las velocidades terminales de las AGB. Y, 20, 25. pero claro, a esta velocidad terminal el viento va muy. O sea, la densidad es súper baja, ¿no? Sí, sí. Lo que hace es generarte como una cavidad en el ISM, ¿cierto? Pero el ISM y la gravedad compiten, ¿cierto? Y tratan de volver y te generan una estabilidad entre ese viento que va perturbando, va generando una cavidad, ¿cierto? Sí, efectivamente te genera una cavidad. Pero inestable, porque se está moviendo el viento, entonces, y por eso te genera básicamente esta. ¿No? Oye, Matías, disculpa, pero ahí la estrella está fija y viene el viento y En este caso, el wind source está como anclado a una población de estrellas Ya. que va oscilando. se está moviendo Claro, y potencial. viene el viento y El viento es generado por este punto central, ¿ya? Y que genera como este wind, que básicamente está ahí hasta ese punto es donde se está generando el viento estelar. Está empujando la parte central de la ISM. Entonces la idea es que el modelo podría quizás explicar por qué en observaciones se ve esta. hay una secta, fijo venía el viento y lo golpea. Es que aparte está el viento galáctico, que es como el viento circundante, digamos, por la dwarf entera que se está moviendo en el medio. O sea, hay dos vientos, galáctico y interno. Y compiten los dos fuertes. Hay dos fenómenos de fluido cuando colocan objetos y le colocan un fluido, perturban con un rango de número Rayleigh, que es la velocidad de propagación. Y eso genera inestabilidad. Pero como dices tú, hay una segunda fluido que. Creo que los números, la otra vez lo calculé, el número de Rayleigh era altísimo. Pues. Sí, por supuesto que es súper alto. Sí, Es súper alto. entonces no. Estaba pensando como un objeto, venía en el fluido, golpeaba el objeto, van cambiando la forma de los objetos la gente que estudia en fluido. Entonces, de esa forma se observan los vórtices, inestabilidad básicamente. Esos números Rayleigh muy altos, de hecho, el fluido se viene de la inestabilidad. Igual me interesa estudiar eso por la parte de cómo que la galaxia está moviendo en el viento galáctico, digamos, cómo el stripping de gas, cómo se va perdiendo este gas de la dwarf a medida que se mueve. Y ahí es entre lo que me dices tú, que es entender cómo este gas de la ISM se mezcla, hay mixing con el medio galáctico, para entender cómo es la evolución química de esta galaxia, cuánto efectivamente se pierde, digamos, en este medio. Incluso hay modelos que dicen que las dwarf pueden capturar gas del medio y enriquecerse de nuevo gas. Entonces todavía está todo eso. Pero no se forman vórtices, sí, hay observaciones. Nunca he visto una simulación, tendría que, porque creo que el número de Reynolds es muy alto, es todo muy turbulento, creo, en este régimen. Entonces, no, pero vórtices, creo que no. Creo que hay otras situaciones donde se ve como eddies. Okay, I have a question. I didn't catch. What object you called Chimera? No, it's a project. Oh yes, that's project. So the it's a Chimera name from the Greek mythology, right? Yeah. Well, Chimera is because this animal that you don't. Yes, yeah. That's the animal. So the Chimera, the reason why is because we don't know if these objects are first info satellites or backsplash. Okay.
but they may look the same, you know. So chimeras, in this case, would be, the backsplash. Quite interesting. Yeah, I mean, the idea is to try to, because this is directly coupled to galaxy evolution, like how many backsplash systems there are, like, and the fact that we are not finding many is also telling us something about lambda CDM. But now it's impossible to simulate the dynamics of galaxy based on the first principle, only model. You mean like, well, For that, depends on what you call a galaxy. There are guys that, use this like collapsing spherical model, and they kind of get like the main properties, but then of course all of these details of star formation, everything, it's very hard to define. So almost impossible. For that, impossible to simulate directly with hydrodynamics and the generator. It's impossible, right? Yeah, I think it's very hard. But at least the collapsing of a dark matter, Yes. that's in principle possible. Yes, Like, very small scale. yes. But how can you estimate the effect of the dark matter? Based on the kinematics, if you know Just change. the Suppose. velocities of the clouds, the dynamical velocities, you can estimate roughly Yes. how much dark matter there is in the center. That's what I did. Mhm. I did tests core dark matter halos, like this one, and you get very strong winds because there is barely any dark matter in the center, Mhm. and NFW where you have a more concentrated dark matter halo in the center, and so everything transpires faster. Okay. So your dynamics is faster, you get faster, higher velocities, Okay. higher So the dispersion. parameter of the dark matter is put in hand, not. In this case, it's But based yeah. on observations, Oh, of based on kinematic estimates. Mhm. There are people who fitted models, and you can try to, use different Mhm. models. Okay. But yes, of course, you can only constrain the very central region, which is 400 parsecs. But the halo, it's like That would. huge. So yeah, that's more difficult to constrain. You can try to extrapolate the inner properties to what you would expect from lambda CDM, and that's what people do for the limitations. Because dark matter is a mainstream theory. It's a what? It's a mainstream theory. Yes. Some people suppose a different kind of, for example, different kind of gravitational theory to explain something Well, quite far away. the traditional is, is some non-interacting, Yes. like fluids, fluids. This is what people is now trying to understand. There is some collision, self-interacting dark matter. So yes, It's observation of dark matter not very ready. Not very ready. No, there's some candidates for the dark matter, but so far not for sure. yeah, there are the waves, there are the Suppose that. speednet, and I lost track. Yeah. But I think, this cosmic ray experiments are trying to narrow down the energy region where the dark matter candidate particle could be. But yeah, it's still. That's it. Thank you. Thank you. Cuando pones unas condiciones iniciales cuando pones el potencial de marea y empiezas a evolucionar, pones condiciones iniciales de llamas de Vía Láctea, de Andrómeda, ¿qué significan las condiciones iniciales? O sea, pones como la distribución de las estrellas y las sueltas y empieza a evolucionar, o por Ese es como. sí. Sí, efectivamente, en este caso, el toy model, lo que dice, hay modelos, hay observaciones que han hecho modelamiento de mutación de Jeans, o usan trazador y tienen una idea más o menos de la distribución de materia oscura de toda la. Y eso lo usas como un modelo, digamos, donde evolucionan las órbitas de tu satélite. A eso me refiero con mis iniciales. Sí, pero en esas condiciones iniciales no se ve ya que haya una tendencia a seguir esa distribución. Es que claro, yo construí modelos sin la correlación. La idea es que el modelo automáticamente te genera la correlación por imponer este campo de marea. A partir de, claro, la distribución. Aquí hay dos cosas importantes. Uno es tu condición inicial, obviamente, de cuánta densidad tenía ese satélite,
La otra es la distribución orbital de los satélites, ¿cierto? Y la otra es el campo de marea. O sea, qué forma tiene, cuál es la intensidad. Entonces, si pones cosas razonables de lo que sabemos, más o menos una distribución en equilibrio, la densidad de pasaje en lo que se sabe de simulaciones cosmológicas, obtienen naturalmente esta correlación. Esa fue la sorpresa, ¿no? Está todo como basado en observación. Ok. Muchas gracias, María. Viene la foto de rigor y después hay un coffee break en la universidad. Así que muchas gracias. Regalo. Vai para com. Super lá, pressão. Graças. ¿Cómo se llama? Ya vengan, saquen fotos. No,